tu presentación. Hazlo un poquito más rápida y dinámica para que después podamos conversar sobre esto, ¿ya? Está bien, doctor, se observa Se observa muy bien. y se observa cuando cambia también. Sí, sí, ahí están ahí todas tus diapositivas, todavía no has cambiado. Ah, no, entonces no. Un ratito. Muy bien, ya entró Deyanira también, acaba de entrar. Iván Mejía también. Ok. Bueno, yo voy a hablar ahora sobre la retinopatía diabética. Bueno, como sabemos, la diabetes mellitus en sí es un trastorno plurimetabólico que es muy frecuente en los seres humanos y es el principal trastorno metabólico que se produce eh, por el aumento de la glicemia en la sangre. Este aumento de la glicemia que se mantiene en el tiempo es la responsable del desarrollo de complicaciones microvasculares de esta enfermedad y por lo tanto se llega a producir la retinopatía diabética, que es una de esas complicaciones. Como sabemos también, la diabetes tenemos dos tipos, que es la tipo 1 y se caracteriza por la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas y se produce un déficit absoluto de la insulina. Este representa el 5 al 10% en pacientes adultos. En cambio, la diabetes tipo 2 es la más común en los adultos y se caracteriza por la hiperglicemia, usualmente debido a la progresión de la pérdida de secreción de la insulina. Los criterios diagnósticos que también ya los conocemos son la glicemia al azar mayor de 200 miligramos, la hemoglobina glicosilada que debe ser mayor a 6,5%, una toma de la glicemia en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, que se requieren 8 horas de ayuno, y la glicemia después de realizar una carga de 75 gramos de glucosa, 2 horas después se toma la glicemia y debe ser mayor de 200 miligramos por decilitro para considerarse diabetes. Bueno, el desarrollo de esta enfermedad llega a la progresión para una retinopatía diabética. Y bueno, les voy a hablar ahora sobre en sí la retinopatía diabética, que es una complicación microvascular, que es bastante común, y se caracteriza por la degeneración de las neuronas de la retina, neoangiogénesis. También es la principal causa de pérdida visual no recuperable en pacientes de entre los 20 a 64 años de edad y es responsable del 10% de nuevos casos de ceguera al año. El riesgo de ceguera en pacientes diabéticos es aproximadamente 25 veces mayor que al resto de la población. Cuando hablamos de una retinopatía diabética severa, esta es muy rara en los 5 primeros años del diagnóstico, normalmente es según cómo evoluciona la enfermedad, y el riesgo de progresión a una forma severa aumenta por la duración de la enfermedad y porque la hemoglobina glicosilada o la microalbuminuria son altas también. Entonces, para el control optimizado para evitar la progresión a una retinopatía diabética, se debe tener un control optimizado de la hemoglobina glicosilada y en sí de la glucosa. Y las lesiones suelen aparecer a partir de los 10 años de diagnóstico cuando es una diabetes tipo 1. Y en los pacientes que tienen diabetes tipo 2, hay lesiones visibles en el momento del diagnóstico debido a que hay muchos pacientes que llegan a la consulta por estas lesiones y ahí se dan cuenta, ¿no?, que ya tenían diabetes tipo 2. Entonces, estas aparecen en el momento del diagnóstico en un 30% de los casos. El curso de la retinopatía diabética en sí tiene por lo general un curso progresivo, aunque en sus primeras fases ciertas lesiones pueden remitir de forma espontánea. En la retinopatía diabética, los capilares presentan engrosamiento de la membrana basal, microaneurismas, degeneración de los pericitos, falta de perfusión y obstrucción. También hay un aumento de la permeabilidad vascular. Y si la retinopatía avanza, llega a haber obliteración de vasos grandes, parches de capilares acelulares que producen la oclusión de las arteriolas terminales. También aparecen nidos de microaneurismas y vasos tortuosos que se denominan anormalidades microvasculares intrarretinianas, IRMA,
que ya les voy a explicar en los cambios que ocurren en esta enfermedad. Y bueno, cuando existe IRMA, las dilataciones venosas, las hemorragias retinianas, los exudados algodonosos son intensos y la retinopatía no proliferativa se considera severa o preproliferativa. El desarrollo de la enfermedad. Como sabemos, la retina es un tejido neural y su funcionamiento requiere un microambiente aislado y preservado. Entonces, por ello, la barrera hematorretinal tiene más uniones estrechas incluso que la hematoencefálica. Y estas uniones estrechas entre las células endoteliales mantienen hermético y separado el tejido retinal que rodea el vaso del espacio intravascular. Y las células endoteliales las rodean la membrana basal y los pericitos que confieren también estabilidad a la estructura de la retina. Cuando se produce la retinopatía diabética, empiezan a haber cambios preclínicos en los que pasan más de 10 años que el paciente tiene diabetes antes de que la retina muestre signos clínicos visibles. Pero eso no significa que no hayan, o sea, por ejemplo, que los vasos y la barrera hematorretinal estén normales, sino que están alterados, pero no muestran cambios visibles o no incomodan al paciente. Se producen las uniones estrechas entre las células endoteliales, comienzan a perderse, la membrana basal se engruesa por glicosilación no enzimática, el tránsito capilar de los leucocitos también se enlentece, disminuye el número de pericitos, entonces ya no es tan estable la retina y se pierde la capacidad de autorregulación del flujo vascular. Estos son cambios preclínicos. Cuando progresa la enfermedad, llegan a los cambios clínicos. En estos puede ser por pérdida de la integridad de la barrera y tenemos a la filtración y a los exudados duros. La filtración, debido a la hiperglucemia que se mantiene con el tiempo, altera las uniones estrechas y se forman espacios entre células endoteliales y esto permite la extravasación del plasma hacia la retina, generando también edema. Y con respecto a los exudados duros, cuando la barrera está más deteriorada y los espacios intercelulares son más amplios, pueden extravasarse hasta lipoproteínas que se expanden por el tejido retinal y se ubican los lípidos en el borde de la zona infiltrada. Y esta interacción entre las lipoproteínas del exudado conjuntamente con los fosfolípidos provenientes de la capa ganglionar provoca serias consecuencias funcionales, ¿no? También tenemos a los microneurismas, cuando hay cambios clínicos por alteración de la pared vascular. En esta se producen cambios más groseros, ¿no? La pared vascular pierde su arquitectura y los pericitos y astrocitos se reducen en número y se alteran funcionalmente. Entonces se llegan a producir microaneurismas, que es cuando la pared de los vasos se distienden en algunas zonas, generando dilataciones aneurismáticas muy pequeñas, o microhemorragias, que son cambios de la pared capilar que llevan a rupturas capilares que producen hemorragias puntuales, que cambian su aspecto según la profundidad. Por ejemplo, en la imagen que se observa es una hemorragia profunda, que también es llamado puntiforme por la forma, y también si es superficial se denomina en llama. Los cambios clínicos producidos por alteraciones circulatorias, en sí el deterioro del endotelio vascular llega a progresar y las paredes internas de los vasos son asediadas por leucocitos y dañadas por los eritrocitos rígidos, debido a la glicosilación de las proteínas de la membrana. Entonces, estas áreas son el principio de la formación de los exudados. Al inicio pueden ser pequeñas y luego pueden llegar a extenderse, impidiendo la circulación sanguínea en áreas cada vez más grandes y la retina llega a perder la irrigación, entonces sufre hipoxia. Y el principal estímulo para la síntesis de factores de crecimiento es en sí la hipoxia, ¿no? que va a inducir a la proliferación de nuevos vasos. Entonces se forman los exudados algodonosos o blandos, que es una acumulación del flujo axonal de las células ganglionares que ven alterado su funcionamiento con la hipoxia. Se ven como manchas blancas con bordes difusos y que respetan el sentido de los axones en la capa de fibras. Y suelen ser transitorios o también pueden desaparecer sin dejar secuelas visibles. Y la maculopatía isquémica, que se denomina así al cierre de los capilares adyacentes a la fovea.
Con respecto a los cambios clínicos por alteración de vasos neoformados, tenemos a la neovascularización. En sí, cuando el tejido está sufriendo de hipoxia, aumenta la síntesis de factores mediadores como forma de comunicar la falta de oxígeno y la necesidad de obtener mayor flujo sanguíneo. Entonces, para esto se dilatan los vasos o se forman nuevos vasos que suplen a los que no están cumpliendo esa función. Entonces, estos nuevos vasos, estimulados por la hipoxia, crecen dentro de la retina y luego llegan a su superficie y por último pueden crecer hacia la cavidad vítrea adhiriéndose a la hialoides posterior. Otro cambio es el rosario venoso, que es una alteración del calibre de las venas en forma segmental y secuencial, y es un reflejo del aumento del flujo de la pérdida de la autorregulación del tono vascular. Este es uno de los signos más valiosos para llegar a predecir la progresión a una retinopatía proliferativa. El otro es IRMA, el que ya les expliqué, que son anomalías microvasculares intrarretinianas. Son capilares con recorrido anómalo que están ubicados en la retina, son tortuosos y pueden ser de calibre irregular y dilatados, y se forman probablemente a partir de shunts entre los vasos ya existentes y como un esfuerzo por aportar mayor flujo sanguíneo también. También tenemos las hemorragias preretinales, que se producen entre la retina y la hialoides posterior, y las hemorragias vítreas, que es la complicación más frecuente de la retinopatía proliferativa, y pueden ser menores o superficiales o ser masivas y ocupar todo el vítreo. Estas también pueden llegar a resolverse espontáneamente y la presencia de sangre en el vítreo puede ser el inicio para una aparición de fibrosis y tracción retinal, que son los cambios por fibrosis y retracción vítrea que vienen seguidamente. En sí, la presencia de sangre en el vítreo con todos sus elementos formes, más la fibrina y los mediadores plasmáticos, son los que determinan el proceso de cicatrización común. Entonces, el humor vítreo, que es normalmente un gel constituido por colágeno, se entremezcla y sirve de soporte para la sangre y para en sí la fibrina y los mediadores plasmáticos. Y al cabo de los días se forma una unidad fibrosa que comienza a retraerse y esto produce el desprendimiento de la retina traccional, en la que el vítreo está adherido a la retina en forma laxa y en la mayor parte de su superficie, pero muy fuertemente en algunos sectores como en sí la papila, la mácula, el recorrido de los grandes vasos y en los 360 grados de la retina periférica. Y al contraerse el vítreo durante la cicatrización, se desprende, pero se mantiene adherido a esos lugares. Entonces se produce el desprendimiento de la retina traccional. Bueno, los factores de riesgo para la enfermedad en sí es el tiempo de evolución de la diabetes y el tipo de diabetes, porque en un diabético tipo 1, el 98% llega a tener el paciente que tiene diabetes tipo 1 llega a tener 10 años después de la enfermedad, puede presentar algunos síntomas de retinopatía diabética. Y algún grado de la clasificación, claro. Sí. Sí, doctor. Otro factor de riesgo es el deficiente control glucémico que muchos pacientes presentan. Para esto es importante el tratamiento optimizado de las cifras de hemoglobina Perdón, glicosilada. un segundito para que se den cuenta, chicos. Diabetes tipo 1, casi 100% de que van a tener retinopatía, porque es muy difícil su control, el control metabólico de la hemoglobina glucosilada, ¿no? Insulino dependientes, lógicamente, ¿no? Pero el 60% de los de tipo 2, a pesar de que a estos pacientes ya los diagnosticamos cuando han tenido algunos años de diabéticos, eh, solamente el 60% van a sufrir con algún grado de la clasificación de las retinopatías, ¿ya? Pero los de tipo 1 sí hay que tener mucho más cuidado y tratar de controlarlo de lo mejor posible, de la mejor forma posible. Sigue, por favor. Bueno, otro factor de riesgo es el deficiente control glucémico. Para esto es necesario el control optimizado de las cifras de hemoglobina glicosilada para retrasar la aparición y la progresión de una retinopatía diabética. Otro factor de riesgo también es el control de hipertensión arterial, hiperlipidemia y la anemia que están asociadas a la diabetes. Otros también
son los cambios hormonales asociados a la pubertad y al embarazo, que pueden llegar a acelerar la aparición de una retinopatía diabética. También existen algunos factores genéticos que se han relacionado con la progresión de la retinopatía diabética y la aparición también de la microalbuminuria como marcador de la enfermedad microvascular. Desde el punto de vista ocular, existen algunos factores que pueden ser considerados de riesgo, como son la hipertensión ocular, el antecedente de oclusión venosa de rama retiniana, la presencia de inflamación ocular, traumatismos oculares y el tratamiento con radioterapia. Y además hay otros factores que son considerados que protegen frente al desarrollo de la retinopatía diabética, como son la miopía, la atrofia del epitelio pigmentado retiniano o el desprendimiento vítreo posterior. En la fisiopatología, la hiperglucemia mantenida es la que induce una serie de cambios bioquímicos en el metabolismo glúcido, en el flujo sanguíneo y en la anatomía de la pared vascular, que serían los responsables de la aparición de una microangiopatía a nivel de las arteriolas, capilares y vénulas. Esta microangiopatía se traduce en un aumento de la permeabilidad de los vasos con extravasación del contenido intravascular al espacio retiniano y así se forman los exudados y el edema intrarretiniano, ¿no? Además, la alteración de la pared vascular altera el flujo sanguíneo y por lo tanto la perfusión del tejido retiniano llega a ser también sensible a la isquemia. Esta activa la cascada proangiogénica con la formación de neovasos que clínicamente van a producir la retinopatía proliferante con hemorragias y tracción sobre la retina. Para clasificar la retinopatía diabética se ha realizado la clasificación de la severidad, que es la de ETDRS. En esta se clasifica en 5. La primera es sin retinopatía aparente, en la que no se observan lesiones características en el examen oftalmoscópico. Sin embargo, el paciente tiene diabetes, ¿no? La retinopatía no proliferante leve. Aquí se dividen entre las no proliferantes y la proliferante. La no proliferante puede ser leve, moderada o severa. La leve, en esta solo se encuentran microneurismas retinianos que aparecen como puntitos rojos pequeños de bordes muy nítidos. Cuando progresa, llega a la retinopatía no proliferante moderada, en la que aparecen hemorragias retinianas en número inferior a 20 en los 4 cuadrantes del examen. Puede existir exudados duros o lipídicos y blandos o algodonosos y dilataciones venosas arrosariadas en un solo cuadrante. Y el trayecto venoso se vuelve tortuoso y en ocasiones parece bifurcado. Y con respecto a la retinopatía no proliferante severa, en esta pueden presentarse cualquiera de las siguientes alteraciones como hemorragias intrarretinianas severas en un número superior a 20 en cada uno de los 4 cuadrantes o dilataciones venosas arrosariadas en 2 o más cuadrantes. También anomalías microvasculares intrarretinianas bien definidas en un cuadrante. Y la más severa llega a ser la retinopatía proliferativa, en la que incluye toda neovascularización retiniana o papilar bien definida. Puede tener hemorragia vítrea o prerretiniana extensa y avanza con proliferación fibrovascular y llega a desprender la retina traccional, ¿no? Este es un resumen de las 5, la clasificación en 5. Sin retinopatía aparente, retinopatía diabética no proliferativa leve, moderada, severa y la proliferativa. Sin embargo, con los años se ha modificado la clasificación y en esta se ha definido que cuando es sin retinopatía aparente se basa en el hecho de que aunque pueda existir datos angiográficos de retinopatía diabética, pero clínicamente no se encuentran alteraciones. La retinopatía no proliferativa leve, en la clasificación anterior se incluían microneurismas y hemorragias, pero en la modificación se incluyen únicamente microneurismas. La moderada incluye cualquier lesión adicional a los microneurismas, como hemorragia retinianas en mancha o en flama, manchas algodonosas, tortuosidad vascular, exudados o edema retiniano,
siempre y cuando no existan características de proliferación. Y la severa incluye una o más de las siguientes, que son, incluye los ojos con una o más de estas características. Puede ser más de 20 hemorragias en cada uno de los 4 cuadrantes, tortuosidad o arrozamiento venoso en 2 o más cuadrantes y anormalidades microvasculares intrarretinianas en 1 o más cuadrantes. Y la retinopatía proliferativa incluye los ojos con neovascularización independientemente de su extensión o localización y puede presentar hemorragia vítrea o preretiniana. En sí, estas 5 categorías están propuestas por la escala clínica internacional, que representan características progresivas de la enfermedad, a partir de las cuales el tratamiento puede modificarse, por lo cual, aunque es una clasificación simplificada, conserva su valor para una toma de decisiones para el tratamiento. Bueno, esto es más o menos cómo guiarnos. El paciente diabético que llega al primer nivel de atención, primero es importante identificar si tiene diabetes tipo 1 o tipo 2, para según eso enviarlo a un segundo nivel y determinar si tiene retinopatía diabética. Si es que en caso la tuviese, poder determinar qué grado es. Para el diagnóstico se hace un examen oftalmológico en el cual se observa el fondo de ojo mediante oftalmoscopía binocular indirecta bajo dilatación pupilar y complementada con biomicroscopía en la lámpara de hendidura. Es importante que se realicen exámenes periódicos si es que el paciente presenta, ¿no? Retinopatía diabética. Por ejemplo, si la edad del diagnóstico de diabetes fue de 0 a 30 años, el primer examen oftalmológico debería realizarse dentro de los 5 primeros años del diagnóstico, y si es que no hay retinopatía aparente, entonces realizar un control anual. Si el paciente tiene 31 años, desde 31 años a más, se debe realizar un examen oftalmológico en el momento del diagnóstico, y también si no hay retinopatía aparente, entonces un control anual. Y si la paciente está gestando, se debe realizar un examen oftalmológico antes de la concepción o con el diagnóstico y realizar controles trimestrales. Los exámenes auxiliares para el diagnóstico es la oftalmoscopía binocular indirecta bajo dilatación pupilar, que es el método básico o imprescindible en el examen de la retina de todo paciente diabético. Incluso más importante que los otros exámenes. Perdón, sigue por favor. La oftalmoscopía es importante. Puede ser monocular, o sea, directa, que la pueden hacer fácilmente como médicos generales, o indirecta o binocular, bajo dilatación pupilar, ambos. Sigue, por favor. La retinofluorescencinografía, que es un estudio complementario con contraste y es un excelente auxiliar para el diagnóstico del estado del árbol vascular. Este informa sobre zonas de filtración o áreas de escasa o nula perfusión que no se pueden apreciar clínicamente. Y la tomografía de coherencia óptica, que es un método complementario que resulta de utilidad en el diagnóstico y en el seguimiento del edema macular. Si bien el diagnóstico del edema macular es esencialmente clínico por el biomicroscopio, utilizar la tomografía es una nueva tecnología, ¿no?, que se ha puesto. Para el manejo, primero es importante el establecimiento de la primera exploración oftálmica y definir si el paciente es diabético tipo 1 o tipo 2. Si es diabético tipo 1, la primera revisión, como ya les expliqué, se debe hacer entre los 3 a 5 primeros años del diagnóstico. Y en caso de presentarse algún signo de retinopatía, se aconseja mantener el control ocular. Y si es diabético tipo 2, la primera revisión se debe hacer en el momento del diagnóstico, y al detectar algún signo de retinopatía, los criterios aconsejados son expuestos según el grado de la afectación, según la existencia o no del edema o según la presencia de complicaciones secundarias. Y en todos los estadios de la retinopatía diabética es esencial un control endocrinológico para mantener la glucemia, la hipertensión arterial, sobrepeso, lípidos, estado cardíaco y el estado renal. Este es un cuadro para calcular más o menos el control que debe presentar el paciente.
En caso de una retinopatía no proliferativa leve, debe ser un control anual, moderada cada 9 meses, severa cada 4 meses. Si la retinopatía es proliferativa, ya va disminuyendo el tiempo del control. Si puede ser moderada de 2 o 3 meses, con un alto riesgo de 1 a 1 mes. Si ya es muy avanzada, con un derrame retiniano que afecta la mácula o hemorragia que no deje ver el fondo de ojo cada mes, y si presenta edema macular clínicamente significativo cada 2 a 4 meses. Bueno, esto es para el tratamiento en sí, el mejor tratamiento para la retinopatía diabética es la prevención. Se debe realizar un control adecuado de los niveles de glucosa en sangre y de la hipertensión, tener una dieta sana, hacer ejercicio y buena educación sanitaria para el paciente diabético. Esto puede ayudar a prevenir o a demorar la aparición de la retinopatía diabética. Y bueno, el tratamiento médico en sí es la fotocoagulación láser, que hoy en día es el estándar de tratamiento de la retinopatía diabética. Y existen 2 ensayos clínicos prospectivos multicéntricos que avalan la eficacia de la fotocoagulación en el tratamiento de la retinopatía diabética y del edema macular diabético. Además que existen otras posibilidades terapéuticas solas o combinadas a la fotocoagulación. Se vio que la fotocoagulación en sí parece abrir nuevas perspectivas en el tratamiento de la retinopatía. Cuando una retinopatía diabética proliferante presenta hemorragia vítrea que impide el tratamiento láser, se valora la realización de un tratamiento quirúrgico, que es la virectomía, con endofotocoagulación láser. Cuando la retinopatía proliferante sea severa con proliferación fibrovascular que traccione la retina o la mácula, la panfotocoagulación parece aumentar la contracción de la proliferación y por tanto la afectación macular. Entonces, parece estar indicada la virectomía también con pelado de las membranas con posterior endofotocoagulación. Y el tratamiento quirúrgico es la virectomía. En sí, los casos que puedan tener este beneficio tienen un aspecto... Vitrectomía, conté, vitrectomía, sí. Ok, doctor, vitrectomía. Los casos que pueden tener este beneficio tienen un aspecto de engrosamiento de la cara posterior de la hialoides, tracción de la superficie y un brillo detectable o reflejo anormal de la lámina limitante interna. Aproximadamente el 50% de los pacientes pueden llegar a experimentar una modesta mejoría visual, y una revisión de los resultados visuales post-vitrectomía reveló que el 50 al 89% de los pacientes logró una mejoría o estabilización de la agudeza visual. También se recomienda realizar el desprendimiento de la membrana limitante interna en todos los pacientes diabéticos que se van a someter a la vitrectomía. Y bueno, este es para lo del tratamiento, doctor, y es... Muy bien, gracias Luisa. Gracias Luisa Daniela. Digamos, nos ha dado una exposición clara de lo que es la retinopatía diabética, de lo que significa la retinopatía diabética. El 80% de los que tienen retinopatía diabética, bueno, en realidad es por el porcentaje del tipo de diabetes que existe, ¿no? El diabetes tipo 2. Lógicamente, si el paciente está adecuadamente controlado, metabólicamente controlado, tanto con su dieta, con la medicación que debe usar y el ejercicio, y no hace picos de elevación de la hemoglobina glucosilada, de la glucosa en sí, menos chance a que desarrolle y prolifere a fases terminales de la clasificación de las retinopatías. O lo contrario, pacientes que de repente no tienen mucha conciencia de la enfermedad, que solamente se pueden controlar sus complicaciones, pero no se cura, que es la diabetes. Entonces estos pacientes no se controlan adecuadamente, siguen con las comidas copiosas, haciendo picos de elevación o comas diabéticos. Cada cierto tiempo entran a hospitalizarse para que les puedan regular adecuadamente por vía endovenosa, con insulina, perdón. Entonces estos pacientes más fácilmente, en menos tiempo, van a desarrollar, digamos, los estadios
de la retinopatía diabética. Entonces, nosotros como médicos, oftalmólogos generales, endocrinólogos, nosotros podemos conocer la progresión, los estadios de esta retinopatía diabética, ¿no? Reconociéndolo clínicamente a través del examen del fondo de ojo, que es digamos, la piedra angular del diagnóstico, para saber en qué estado se encuentra efectivamente. Nosotros sabemos que la retina es la ventana del organismo, es la única estructura, digamos, de los tejidos humanos en la que podemos ver directamente. Tiene algunas características lógicamente particulares, pero podemos ver directamente más o menos cómo está el comportamiento en toda la microvascularización de nuestro organismo. Los estadios iniciales, no, ahí vamos a ver, por lo general, como es una retinopatía de fondo cuando inicia, caracterizados, ya nos ha dicho muy bien, ¿no? Principalmente al comienzo vamos a ver microaneurismas, todo en pequeñito, microexudados, exudados duritos que son, digamos, extravasación de lípidos. Puede haber exudados blancos, hemorragias intrarretinianas, ¿no? IRMA, que se presentan en diferentes y variadas formas, que son características de esta primera fase. La próxima fase, por decir la fase preproliferativa, está caracterizada un poquito más por exudados ya blandos o algo nodosos que llamamos, que simula ya isquemia, que simula áreas de infarto retiniano con isquemia progresiva. Eso básicamente. Y la fase proliferativa es caracterizada porque por esa isquemia se estimula la producción del factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces va ya también la fase proliferativa, que es caracterizada, como ya bien nos dijo, por neovascularización de la retina. De ahí se va al disco óptico y después se va a ir hacia la parte anterior del globo ocular, al iris, incluso ocupando y taponando la parte del trabéculo. Nos va a desencadenar o nos va a formar un glaucoma neovascular, que es la fase terminal en la que terminan estos pacientes cuando no son tratados adecuadamente. Y esta neovascularización lógicamente trae todo ese tipo de complicaciones, ¿no? Puede haber neovascularización hacia el vítreo, causando hemorragias vítreas, ¿no? Y esto va a hacer que haya una tracción vitreoretiniana posteriormente, y hay un desprendimiento traccional de la retina, y esto nos va a llevar a la ceguera si no se trata adecuadamente. Pero la idea es no llegar a estas últimas fases. O sea, cada vez en el mundo debe haber más pacientes que necesiten menos de la vitrectomía. La vitrectomía ya necesita cuando hay hemorragia vítrea. Tenemos que limpiar el vítreo y cambiar por otra sustancia que es transparente. Muchas veces un gas perfluortano, o muchas veces por el aceite de silicona. Incluso en algunas escuelas se pone aire. Entonces, y es una cirugía de alta especialidad, bastante complicada, que necesita de, digamos, una logística importante, de mucha capacitación, y la tecnología también es importantísima. Entonces, la idea es que menos pacientes en el mundo lleguen a esta fase. Controlarlos en las primeras fases. Utilizar nuestra panfotocoagulación, perfecto. Y paralelamente a la panfotocoagulación utilizamos mucho las inyecciones antiangiogénicas. O sea, estas inyecciones ponemos dentro del vítreo, y en una fase preproliferativa, o cuando ya está comenzando la fase proliferativa, nos evita, digamos, que se libere el factor de crecimiento endotelial vascular. Por ende, disminuye o ya no se produce esa neoformación anormal que tanto daño nos hace. ¿Listo? Comprendido.
El edema retiniano, cuando nosotros encontramos en el fondo de ojo y los exudados, ya hemos dicho que eh, significa, cuando encontramos esos exudados y el edema retiniano, que ha habido una rotura de la barrera hematorretiniana, ¿no? Muestran una rotura de esta barrera hematorretiniana, que es una de las funciones importantísimas en los ojos diabéticos. Esta barrera hematorretiniana está más o menos entre la coroides y la retina, ¿no? Al lado del epitelio pigmentario, la retina. Protege las partes más delicadas de la retina, que son las capas más superficiales, más exteriores. ¿Cuáles son esas capas más superficiales y exteriores? Son las capas de los fotorreceptores. O sea, estos tejidos neurales de los fotos son protegidos. Y si hay una rotura de esta barrera hematorretiniana, va a dificultar mucho ya con la visión. ¿No? Es parecida a la barrera hematoencefálica. Las adherencias de las uniones entre las células endoteliales a nivel de los vasos retinales constituyen la parte importantísima, digamos, para mantener esta barrera. Entonces, estas adherencias de los vasos, por la pérdida de los pericitos, se va a liberar, se va a abrir, estas paredes se van a hacer mucho más débiles. Se cree que los microaneurismas es por debilidad de estas paredes, se soplan como pequeñas uvitas, como microuvitas, y que es el comienzo de la retinopatía, ¿no? Entonces, por pérdida de los pericitos. El mecanismo, digamos, de la pérdida de los pericitos no está tan cierto, o sea, todavía se está estudiando. Se cree que por el aumento de la glucosa, digamos, hay un cúmulo intraocular de sorbitol. Este sorbitol producido por la aldosa reductasa, ¿no? De acuerdo con la hipótesis, el sorbitol, cuando los niveles altos de glucosa superan la capacidad, digamos, metabólica normal de la glucólisis, el sorbitol es incapaz de atravesar las membranas celulares y se fija preso y queda atrapado dentro de las células. Esto es lo que básicamente el papel del sorbitol da muerte a los pericitos, dentro de los pericitos también. Entonces, esto está muy discutido. Aquellos que creen que tiene un efecto inhibitorio de la proliferación de estas células. Entonces, de todas maneras, es por el aumento de sorbitol. Bueno. Ya hemos visto que la primera fase son los microaneurismas. La neovascularización, chicos. Los ojos con retinopatía diabética proliferativa son susceptibles, ya hemos visto, a neovascularización, incluso se van hasta adelante, hasta el iris, y producen glaucoma neovascular, ya les dije. Entonces, esto depende de la concentración del factor de crecimiento vascular endotelial en el vitrio y en el humor acuoso también. Por eso es que se forma esa proliferación también en el iris y en el trabéculo. Cuanto más concentración de factor de crecimiento endotelial en el vitrio y el humor acuoso, mayor chance a que haya este problema de neovascularización. Eso para aportar a la parte de la fisiopatología de la enfermedad que deben de saber. Pero, como ya bien nos dijo vuestra compañera Luisa Daniela, la piedra angular del tratamiento para evitar es el control metabólico. Y en vuestras manos está eso, chicos.
ustedes van a tener pacientes que van a poder diagnosticar con los parámetros bien hechos que nos ha mostrado Daniela, ¿no? Cuando un paciente realmente se está iniciando con diabetes. Edad, qué tipo de pacientes y qué tipo de diabetes tiene, ¿no? La parte hereditaria es muy importante, así como que también el tipo de labor que cumple el paciente. Hay pacientes, por ejemplo, como la mayoría de los médicos, muchas veces nos olvidamos de hacer ejercicios. Nuestro trabajo básicamente es sedentario. Nuestra cirugía en los oftalmólogos estamos sentados moviendo los dedos nada más. Entonces tenemos que tratar de compensar todo eso. ¿Qué tipo de pacientes? Hay otro tipo de pacientes que trabajan y queman calorías, ¿no? Así quemando también y evitando de que la glucosa dañe su organismo, ¿no? O que son normalmente deportistas, menos chance a que desarrollen una diabetes tipo 2 incontrolable. Entonces está en vuestras manos. Primero es la concientización de cada persona que se le ha diagnosticado. Esta persona tiene que darse cuenta de que su vida, claro, no muy severamente, hay formas de decirle de que su vida tiene que cambiar. Tiene que cambiar significativamente de repente las características de cómo vivía esa persona. Y tiene que concientizarse de que la enfermedad es para toda la vida. Pero este paciente, si se controla, no se va a morir por la diabetes. De cualquier otra cosa se podría morir. Y si no se controla, se va a morir por las complicaciones que tiene la diabetes. Y va a tener una calidad de vida malísima, como por ejemplo la pérdida de los riñones o la pérdida de la visión. Así es, chicos. ¿Alguna pregunta, por favor? Hay una partecita que quiero dar hincapié y hacerles primero una pregunta. ¿En qué momento de la clasificación de la retinopatía diabética el paciente puede ir a una emergencia diciendo que de la noche a la mañana se le ha bajado o ha perdido la visión en uno o en los dos ojos? ¿En qué fase de la clasificación podría ir el paciente diciendo, ¿sabe qué, doctor? No veo, así directamente. Porque normalmente la retinopatía diabética avanza, ¿no? Pero normalmente el paciente está viendo, solo va a sus controles, a veces silenciosamente nomás está avanzando, pero si se controla bien no avanza mucho, ¿no? Pero puede ir el paciente en cualquier momento. ¿En qué fase va a ir y decirle al médico oftalmólogo, ¿sabe qué, doctor? No estoy viendo desde hace 2 o 3 días. A ver, ¿quién? En la proliferativa, doctor. Ya, pero ¿en qué parte de la proliferativa? Porque mira, comienza la proliferativa cuando hay neovasos, ¿no es cierto? Pero los neovasos, si no hay hemorragia, no hay desprendimiento, va a seguir viendo. Doctor, ¿En ¿no qué sería momento puedo? porque, por ejemplo, lo que mencionó del glaucoma, los neovasos? Esa es la fase terminal, hija. Karen, lógicamente ese paciente ya es amaurótico porque es un glaucoma muy peligroso, ¿no? Que no solamente no está viendo por daño en la retina, sino en el nervio óptico. Pero ese paciente, al paciente que me refiero es que estaba viendo bien hace un día o 2 días y va al, al médico diciendo, doctor, con este ojo ya no veo. Porque si fuera glaucoma, ya le hubieran operado, hubieran hecho todo para evitar que haya ese glaucoma. O sea, eso es de mucho tiempo, ¿no?
¿Qué podría ser, chicos? Eso también para ustedes, ¿no? Les va a llegar esa edad, probablemente algún caso de esos, cuando estén en un hospital lejano, en una posta, un Cuando diabético. tiene hemorragia preretinal, doctor, Puede ser, Jordi, puede ser. O sea, lo bonito es que has dicho hemorragia. La hemorragia, si la prerretinal es una hemorragia que está en el cuadrante superior lejos de la mácula, el paciente va a seguir viendo. Pero si es una hemorragia que acomete a la mácula, ahí el paciente se va a quejar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra patología? Podría ser eso, exactamente, pero no es muy común. ¿Cuál sería la más común? A ver, chicos. Desprendimiento de retina, doctor. Ese también puede ser, hija. Puede haber, digamos, una hemorragia vítrea pequeña que no le esté causando, digamos, en el eje visual gran molestia en la vista, un poquito de hemorragia en un cierto cuadrante y pasa una suerte de tracción vitreoretiniana porque se coagula la, el- la sangre y produce una hialosis retiniana que eso va a traccionar la retina. Puede desprenderse poco a poco, entrar sangre detrás de la retina, detrás del epitelio pigmentario y llega hasta la mácula. Se desprende la retina y listo, no ve. Eso es una emergencia, eso hay que operarlo inmediatamente. Puede ser, pero eso se da ya en las fases terminales proliferativas, ¿no es cierto? Pero hay una patología, por ejemplo, la hemorragia, el desprendimiento, incluso la hemorragia vítrea, que nos quita la vista de un momento a otro, revienta un vasito que está deteriorado porque es una microangiopatía y se llena de sangre el vítreo. Y el paciente de la noche a la mañana viene, doctor, no veo. Pero ese tipo de, de daño, digamos, de baja visión abrupta, que son emergencias retinianas, se dan en las fases avanzadas, pero ya proliferativa. Hay una entidad clínica que puede causar disminución de la agudeza visual en una retinopatía diabética en cualquiera de sus estadios. ¿Cuáles? Muy bien, Yul. El edema macular diabético es bastante común, chicos. Si ustedes ven con su oftalmoscopio un paciente con diabetes de unos 10 o 15 años de progresión y viene de un momento a otro diciendo, doctor, no veo, principalmente en la lectura, no puedo ver con este ojo. Y vemos que su vítreo está limpio con el oftalmoscopio. Su retina puede haber algunos exudados duros, blandos o infiltrados, pequeñas hemorragias periféricas, ¿no? A la mácula y al nervio óptico. Y dice, no veo. Entonces, esas periféricas no le están causando esa baja visión. Lo que está causando la baja visión es algo que está afectando la mácula. Porque con la mácula leemos, con la mácula vemos. ¿Cuál es el edema macular diabético? Se puede dar en cualquier fase, incluso en la fase leve no proliferativa, o sea, en fases tempranas. Eso es muy importante, chicos. Y esto va muy de la mano. Es bastante común que este paciente, aparte de la diabetes, tenga una hipertensión arterial. A veces con las crisis hipertensivas nos da este problema por un desequilibrio en la barrera hematorretiniana, como ya les he explicado. Entonces se llena de líquidos, se llenan como quistes edematosos que se ve en el examen de tomografía óptica, de coherencia óptica. Entonces tenemos que tratarlo. ¿Cuál es el tratamiento?
primero, ustedes tienen que sospechar de que existe un problema en la mácula. Ustedes le pueden hacer un test facilísimo, la tela de Amsler, esas rejillas cuadraditos y un punto al medio, pueden fabricarse incluso, hacerse una cuadrícula y un punto al medio, decirle al paciente que mire el punto al medio y si las rayitas verticales y horizontales están distorsionadas, hay un edema de mácula o está comenzando algún problema macular. Pero generalmente los diabéticos, si la baja de visión es abrupta, es edema de mácula, ¿no? Lógicamente, sabiendo que no hay desprendimiento, que no hay hemorragia vítrea. Entonces nos damos cuenta con ese pequeño test de la rejilla de Amsler, se llama. Si ese paciente dice que es diabético y que ha bajado la visión paulatinamente y no puede leer, o sea, en muchos años, no es edema diabético, porque el edema diabético no se presenta en muchos años. Puede ser una degeneración macular relacionada con la edad. Y va a ser positivo también al examen esa tela de Amsler que les digo, que las letritas, que las líneas se van a ver distorsionadas. Y el tratamiento es totalmente diferente. El edema macular diabético se trata primero con inyecciones anti-VEGF, o sea, para que no se forme la neovascularización a ese nivel, porque junto con el edema macular diabético, por lo general está escondida la membrana neovascular coroidea. Entonces, baja sustancialmente a pacientes respondedores a antiangiogénicos, porque hay pacientes no respondedores. Entonces, si damos una dosis triple, o sea, una inyección cada mes, 3 meses, y vemos que el edema no ha bajado y la calidad de la visión continúa igual, quiere decir que no responde. Algunos pacientes responden. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Un antiinflamatorio de depósito. Generalmente nosotros utilizamos la dexametasona intravítrea. Entonces, los pacientes no respondedores a los anti-VEGF van a responder perfectamente al corticoide. Y basta con una máximo 2 dosis, va a bajar el edema, va a mejorar la calidad de la visión de este paciente. Podemos hacer láser, pero periférico a la mácula. En estos casos se ha dejado un poquito el láser, más estamos poniendo las inyecciones, ¿no? Osurdex se llama la dexametasona, una dosis bastante baja. Ustedes dirán, va a producir cataratas y glaucoma. Sí, exactamente. Las inyecciones intravítreas de corticoides pueden producir. Pero se han hecho bastantes estudios que con esas dosis es muy baja la incidencia de catarata, menos de glaucoma. Muy baja la incidencia. Entonces, más es el beneficio para el paciente de mejorar la calidad de su visión, digamos, bajando ese edema a nivel de la mácula, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, quería preguntarle sobre los factores de protección que mencionó ayer en su exposición. O, por ejemplo, Por ejemplo, ¿cuáles? la miopía dijo que actuaba como un factor de protección. No, normalmente no. Más bien la miopía es un factor de todo lo contrario. Nosotros sabemos que esas retinas son más delgaditas. A veces creo que ha querido decir lo contrario Luisa Daniela. No, nosotros sabemos perfectamente, no tiene que ver como protección la miopía. La mejor protección es la regulación adecuada de tu glucosa. Esa es la mejor protección, porque nosotros no podemos ir contra los factores desencadenantes o factores de riesgo, ¿no? Como podría ser también la parte hereditaria, no se puede.
Factor de protección es más concientización del paciente a que debe mantener su glucosa toda la vida en los mejores niveles posibles. Esa es la mejor protección que puede tener el paciente. No existe otra. ¿Qué más, chicos? Doctor, ¿cómo afectaría la presbicia en los pacientes con retinopatía diabética? Normal, Jordi. Si, digamos, un paciente tiene una retinopatía diabética que no le afecta la mácula, la, la acomodación del cristalino y el cuerpo ciliar va a ser igual. No le va a adelantar ni le va a atrasar. A la edad que debe de tener su presbicia, va a tener. Normalmente con una retinopatía diabética, a cierta edad, pueden tener cataratas. Los diabéticos hacen un tipo de catarata, ¿no? Un tipo de catarata, es una catarata, es un factor de riesgo. Y el cristalino se torna intumescente, se aumenta su distancia anteroposterior y va a ser una especie de miopización, o sea, va a miopizar un poquito el ojito, que significa que este paciente puede ver mejor de cerca, sin lentes y peor de lejos. Se ha vuelto más bicóncavo, o sea, más redondito el cristalino. Pero digamos, proceso natural, fisiológico de la presbicia es normal. ¿Qué más, chicos? Bueno, creo que están cansados. Perfecto. Listo, descansen, que tengan una buena tarde y hasta la próxima semana. Gracias, doctor. La próxima semana, doctor.